A dar comienzo con el taller de coaching aplicado a la orientación profesional. Para ello contamos con la presencia de Francisco Yuste, Paco, como a él le gusta que le llamen, que va a ser la persona que nos ilustre a través de su experiencia y de su bagaje en este tipo de cuestiones. Paco es coach y se dedica a estos temas desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo primero, darle las gracias por aceptar tan fácilmente nuestra invitación y nada más, desearos que lo disfrutéis. Muchas gracias. Vale, pues buenas tardes a todos y yo os pediría, si no es inconveniente los del fondo, que se vinieran como para acá. ¿Puede ser eso? ¿Os importa? Porque es como más fácil y además me quiero bajar del estrado. ¿Puede ser? Gracias. Incluso más para acá. Estás excusado. Os lo agradezco. Esta fila es fantástica. Se ve muy bien. Bueno. Me gusta mucho el comentario que Francisco ha hecho de los 5 minutos de Granada. Cuando he llegado esta mediodía con tiempo suficiente para dar la ponencia a las 6, mucho tiempo. La policía no me ha dejado pasar por la calle de las descalzas, de las recogidas. Y el policía me ha recomendado que aparcara en un parking que se llama Rex, que está allí al lado. Y me ha dicho, andando 10 minutos. Hay como 4 kilómetros y yo 10 minutos no. Así es que ahora entiendo los 5 minutos de Granada. Muy bien. La idea que me proponen y os propongo es hablar de técnicas alternativas para orientación, apoyo a las personas que quieren conseguir un objetivo. Estas técnicas se pueden aplicar dentro del ámbito docente, ya lo hemos hecho, y dan resultado. No siempre se consigue el éxito, así es que ya os anticipo el final de la película. No creáis que por aplicar estas técnicas la persona consigue el trabajo en menos tiempo que nadie y una orientación fantástica. No es verdad. Lo que sí lo hace es de una manera que le permite sobrellevar situaciones adversas. Esto sí, que genera una resistencia mayor a los planteamientos, las situaciones que se le plantean y que generan una cierta frustración. Esto sí. Y en consecuencia, su capacidad de reacción, de rehabilitación, es mayor. Esto también. Ahora, ¿el hecho de que apliquemos estas técnicas garantiza que las personas a las que les vamos a prestar la orientación lo consigan de una manera excelente? No. Nos apoyan a que en el camino, que vosotros conocéis perfectamente que no es agradable, pues, claro, nos desollamos las rodillas y nos permita levantarnos tal cual y seguir para adelante. Nosotros como orientadores, ¿qué podemos hacer? A mí me gusta empezar con la inteligencia emocional como una base y he preparado un vídeo que no tiene más misterio que sacarlo de internet. De hecho, de vez en cuando aparecerá como por aquí debajo cuál es la empresa de donde lo he sacado. Así es que podéis acceder a él con mucha facilidad. Y me sirve de orientación para comentaros lo que quiero. Al menos como yo vivo la vida, la mía, me veo así, como bajando un río de aguas turbulentas, con retos, circunstancias adversas, inconvenientes, cascadas, rápidos, árboles caídos. En la metáfora que quiero emplear con vosotros, os decía que yo me veo de esa forma, como esas personas que están ahí, ellos disfrutando, yo a veces sí, a veces no.
Y hay 3 elementos que quiero destacar. El primero es el propio río. No sé cada uno de vosotros cómo vive su propia vida. Para mí la vida tiene esta situación. No sé cómo se podría hacer que la música bajara un poco. ¿Yo? Ah, qué bien. Con planteamientos, con alternativas que no siempre controlamos, que no siempre podemos hacer. Y os decía que a mayores del río, que representa la vida, hay 2 elementos en la persona de la que está disfrutando ahí en las imágenes que veis, que son el kayak, la piragua y los remos. En mi opinión, sujeto a debate, el kayak, la piragua, representa la inteligencia racional. Una inteligencia que nos permite sobrevivir, que nos permite flotar. Nuestros padres, especialmente nuestros padres, nuestros referentes, se esmeran en que tengamos muy buena inteligencia racional, muy buena. Y desde peques en el cole, la universidad, cursos de posgrado, parece que nos dotáramos cada vez de un kayak mayor, hasta que en ocasiones, dependiendo de la vida de cada quien, puede ser incluso poco operativo. No estoy en desacuerdo con la inteligencia racional, en absoluto. Lo que me fastidia es que no se le haga caso a la otra, a la emocional. Nos esmeramos en enseñar a nuestros jóvenes mucha inteligencia racional y les premiamos por ello, pero nadie les enseña a manejar los remos. Y si lo pensáis un poco, los remos son los que nos impulsan, no el kayak. Los remos son los que me permiten tomar las decisiones, no el kayak. Y si no, pensadlo en vuestra propia vida cotidiana. Cuando vais a comprar un coche, ¿habéis visto las vueltas que damos? Hacemos una hoja Excel donde calculamos el modelo de coche, el consumo, los metros cúbicos que puede o centímetros cúbicos que tiene el motor y qué sé yo, un montón de parámetros. Pero cuando tomamos las decisiones importantes de la vida, las de verdad, las que dejan huella, los hitos que, mírate tú a ti en tu pasado, han marcado tu vida, estos, hay una inteligencia racional. ¿Por qué te casaste con la persona que es tu pareja? ¿Por qué decidiste tener un hijo? ¿Por qué aventurarte en una ciudad nueva? En un trabajo diferente de la carrera con la que te has formado. Hay decisiones que no se valoran desde un punto de vista racional. La de la pareja especialmente, y así nos va. Esta sí que merecería la pena hacer una hoja Excel de vez en cuando. Claro, cuando te encuentras en esas situaciones, en las que, como figura ahí, ¿verdad?, pues hay un rápido y, si os dais cuenta, la gracia no está en el kayak, está en las palas. Pero nadie nos enseña a manejar las palas. Así es que cuando tenemos situaciones que no son cómodas, que no son agradables para nosotros, enfrentarnos a retos que hace que se nos doblen las rodillas, pues pasa que el kayak se da la vuelta y tragamos agua. Porque nadie nos ha enseñado a utilizar una técnica con las palas para recuperar el equilibrio lo antes posible. A ver, tampoco con la técnica vas a evitar que el kayak gire y bebas agua. Bueno, tragues agua. Eso no lo impide la técnica. Lo que sí te apoya es que una vez que se ha dado la vuelta, no te pases 3 meses tragando agua. Para esto sirve la inteligencia emocional. Luego, o situaciones, nosotros seríamos como los que están ahí mirando, ¿veis? Ahora de un momento a otro digo yo que aparecerá un kayak y si las cosas le van bien, fantástico, y si se le da la vuelta y no es capaz por sí mismo de girar, estas personas pues se bajan, le empujan con un pie o una mano, mira, esto es lo que se ve, y le ayudan a recuperar el equilibrio. Ese es el trabajo que os propongo
Hay otras situaciones vitales en las que el agua se queda estancada. No sé si alguna vez habéis tenido esa sensación, como de que la vida pasa y tú no. Como que se te está pasando el arroz. Es una expresión que en Madrid se dice. El kayak no te va a hacer a caminar. Son las palas las que te van a impulsar. Y tampoco tiene sentido, de acuerdo con lo que estoy diciendo, solo dotar a las personas de palas. No podrían flotar. Necesitamos las dos. Y el equilibrio entre las dos es lo que yo defiendo. No una sobre otra, ni la otra sobre la una. Este es mi planteamiento. Así es que, tomando como base esta imagen de Aventuralia, creo que se llama la empresa, voy a pararlo, aunque la música me gusta. Y propongo la presentación. La tendré en la universidad y creo que se estará colgada en la página correspondiente del evento. Luego podréis acceder a ella, sobre todo por algunos datos que creo que tienen interés. Así es que para mí la inteligencia racional es la piragua y la emocional es esta faceta de la inteligencia emocional. Hoy más conocida, en el año 93 en España, no. Éramos 4 los que hablábamos de inteligencia emocional. Si te fijas un poco en cómo funciona, la pala es una palanca y aquí ya entramos en el campo de la orientación. Me gusta plantearlo proponiendo que cualquier persona que quiera acceder a un objetivo, ese objetivo que se ve ahí, tienes una fuerza que realizar para poderlo empujar, la inteligencia racional necesaria, si no, no se puede levantar el objetivo. Y me gusta jugar con la idea de la palanca de la inteligencia emocional. Y con un triangulito abajo, como punto de apoyo, que son nuestros principios, nuestras creencias, nuestros valores. Y hay una reflexión muy interesante, muy rápida de hacer. Si veis el dibujo, cuanto más palanca tienes, más fácil es levantar el objetivo. Cuanto más cerca están tus principios y valores de ese objetivo, también resulta más fácil levantarlo. Luego, un trabajo muy interesante con nuestra gente es hacerles conscientes de cuáles son sus creencias, sus valores, los que les imprimen carácter. La manera de hacerlo no está en el PowerPoint, os lo digo. Decidles que os hablen de 5 o 6 figuras que para ellos sean referentes. Y esas referencias no tienen por qué ser históricas y reales. Puede ser un personaje de cómic, Spiderman, perfecto, me lo compro. O el que quiera que sea. Quizás personajes históricos reales, también. Y cuando tengan esas 6, 7 personas seleccionadas, preguntadle qué 6 o 7 adjetivos tienen esas personas que son gratificantes para él, porque son atractivos para él o para ella. Cuando colocan esos adjetivos, a nadie se le oculta que se está produciendo una proyección. Las personas vemos en los demás lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Luego, cuando tú piensas en una figura que para ti ha sido referente, tío Alberto, y defines cuáles son las características que tío Alberto tiene, que para ti son atractivas, estás definiendo de alguna manera cuáles son tus valores. Una vez que haces esto, si chequeas las que se repiten, si chequeas las que cuando lo comenta se emociona, te está dando cuál es el nivel de intensidad que esa persona vive de acuerdo con el valor que estás comentando, del adjetivo que estás comentando. Es muy sencillo y luego se puede hacer un trabajo un poco más complejo de proponerle que elija las 10 más importantes para él, para ella, y una vez que las haya elegido, empieza a proponerle un juego que quiero escenificar
con alguno de vosotros si vosotros queréis. ¿Alguien es voluntario para este juego que os propongo? Todos a la vez, ¿no? Por favor, de uno en uno, no se precipiten. Hola, familia. ¿Alguien? Gracias. ¿Tu nombre es? Gabriela. Gabriela, ¿no? Sí. No. Bueno, si quieres llamarme Gabriela. ¿Cómo es? ¿Te gusta Gabriela? Carmela. Carmela. Se te oye mejor a ti sin micrófono que a mí con él. Sí. Vale. ¿Qué 10 adjetivos consideras que forman parte de tus principios? Los que si preguntáramos en tu entorno, Carmela, las personas inmediatamente dirían, estáis hablando de Carmela, ¿verdad? ¿Qué 10 adjetivos propones, por favor? Sí. No tenemos un chismito, pero voy a apuntar en algún folio que haya por ahí. ¿Alguien me deja un folio, por fin? Y un boli, ya que estamos. Gracias. Sinceridad. Sinceridad, honestidad, lucha, una persona luchadora. Simpática. Me están soplando, porque me he quedado muy cortado. Pero está genial, porque llevas 30 años viviendo tú contigo y cuando te pedimos que te definas, dices 3 y... Porque solemos mirar más lo negativo que el positivo. ¿No? Si me preguntan lo negativo, seguramente que salen. Vamos a por los que te dan sostén, los que te proponen... Comunicativa. Positiva. Ánimo que te quedan 4. Alegre. Sociable. Te quedan 2. Vamos a dejarlo así, para que no te sientas violenta en tener que exprimir si no hay. Pensad que esto que estamos haciendo de manera improvisada con Gabriela, no, Carmela, esto que estamos haciendo con Carmela es lo que os propongo hacer a través de los adjetivos solicitados con las personas que son de referencia en aquellos que estáis vosotros colaborando, ¿sí? Vale, pues desde este planteamiento, ¿cuál dirías tú que es el más importante? Y para que no sufras tensión innecesaria... ¿El más importante para mí? Sí. Porque busco ya en las personas. No, el más importante para ti, el potente. ¿Cuál es el 1, el 2? Y nos lo dices en voz alta, por favor. Alegre. Vale, pues el número 1, alegre. Número 2. Sociable. Muy bien. Honestidad. Bueno, no lo pone, pero la intención era esta, ¿sabes? Sí. Honesta. Sinceridad la 4. Sinceridad. Positiva la 5. Simpática. Simpática, sí. Vale. La 6 y comunicativa. La 7 y luchadora la 8. Lucha. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta improvisación que estamos haciendo, solo para que comprendáis y conozcáis cómo es la técnica, lo único que os pido cuando lo hagáis formalmente es darle tiempo a la persona a que reflexione, no como yo a ti, que por el entorno en el que estamos estoy como presionando un poquito. Cuando estás con ellos, no. Déjales su tiempo, déjales su espacio. Y ahora suponte, y es la segunda parte que os propongo, esa parte es muy racional. La hemos buscado de referencias, cuáles son los adjetivos, ¿recuerdas? 6 o 7 adjetivos por 6 o 7 referentes, de golpe tienes 50 valores por ahí y le pides que elija los que considere que son más potentes, ya sea porque se emociona cuando los refiere, ya sea porque se repiten en varios de los personajes que ha elegido. Esto te induce a pensar que es importante. Vale, pues una vez que los tienes secuenciados, quiero que pienses que yo soy un mago muy poderoso. Poderoso, muy poderoso. Dime qué valor me darías tú y a partir de ese momento ya carecer de ese valor, eso sí, pero evitaría que hubiera plagas de langosta en el mundo. ¿Sabes? Las plagas de langosta, que se comen los alimentos que los humanos después queremos comer, pues como soy un mago muy poderoso sería capaz de evitar plagas de langosta.
Si tú me das un valor. Si no, no. ¿Me ves como mago? La clave es, ahí está. Si yo fuese como el mago de Aladín. ¿Has visto la película de Aladín? ¿Esto sí? ¿Tampoco? Un mago capaz de hacer cualquier cosa. Ponte en esa hipótesis, ¿sí? Y como soy un mago muy poderoso, podría evitar que hubiera plagas de langosta que se comen lo que se cultiva en países que no pueden prescindir de esos cultivos. ¿Sí? Pero lo hago a cambio de que me pagues con uno de estos valores. Y si me lo pagas, tú ya no lo tienes. ¿Con cuál te desprenderías? Si evito eso, te quedas con la primera. Me quedo sin alegría. No, la que tú me pagues. Yo no quiero forzar tanto la situación. ¿Cuál te quitarías? Es que me estás presionando. Sí. Ahora, lo que sí te permito es que elijas cualquiera de ellos. Vale. Entre sinceridad, honestidad, luchadora, simpática, comunicativa, positiva, alegre, sociable. ¿Cuál me...? Yo creo que no te doy ninguno, ¿eh? Pues hay langostas, ¿eh? Bueno, venga. No. Es que si me la quería me quedo... Venga, todo sea por la humanidad, Exactamente. ¿Cuál? pues venga, comunicativa, Ajá. que parece que me cuesta menos. Perfecto. ¿Lo quieres apuntar aquí, por favor? Comunicativa. Eso significa que a partir de ahora vas a dejar de ser comunicativa. Bueno, vas a seguir siendo alegre, simpática, honesta, luchadora. Esto sí, pero comunicativa no. Si no me puedo comunicar. No. Te hago otra proposición. Si me pagas otro valor, puedo hacer que no haya enfermedades en los niños más pequeños de 5 años. Ya sé que cuesta, pero evitamos las enfermedades a los peques. La honestidad, ¿eh? O sea que a partir de ahora ya honesta nada. Me va a convertir en un trapillo, vamos. Sí. Todo sea por la humanidad. Exactamente. Encima, por fin. Honestidad. Vaya. Ahora eres una mujer deshonesta y nada comunicativa, que lo sepas. Vale. ¿Y qué pasa si pudiera evitar la guerra en el mundo? No más guerras. Este es bonito, ¿eh? Este es chulo. ¿Con qué valor me pagarías? O sea, que no vas a ser ni comunicativa ni sociable. Cada vez que alguien se acerca a ti... Y además deshonesta. Muy bien. ¿Y si fuera capaz de eliminar el cáncer? ¿Con cuál me pagarías? No eres comunicativa, no, claro, ya, ¿qué más da? Efectivamente. Me va a dejar lista. Sí, estoy viendo venir. Ajá, Ya que te queda mal o no te queda nada. ya lo creo. Se puede ser muy perverso con este ejercicio y no quiero serlo, porque lo que quería conseguir creo que ya está. Esto, que lo estamos haciendo en un tono lúdico, simpático, cuando se hace formalmente, no hay que dejar que la persona sufra, que sufre, porque empieza a tomar conciencia de que se desprende de valores muy importantes, sí, que forman parte de lo que él entiende que es su personalidad, sí, y ¿sabes qué? Los prioriza. Luego, cuando a través del ejercicio que os propongo, eso de a quién quieres más, a papá o mamá, como metáfora, tienes clarísimo a quién quieres más, pero clarísimo, ¿eh? Vamos, ni esto de duda. Luego, cuando no tienes claro qué más da ser sincero, honesto, luchador, ¿qué más da? No, ¿de qué más da nada? Tienes literalmente estructurado cuáles son tus principios, estos que te soportan, y cuáles estás dispuesto a desprenderte. Luego, muchas gracias, Carmela.
el cuaderno es... Uy, perdón. Añade agresiva. Muchas gracias, Carmela. Con este ejercicio, la persona toma conciencia de cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son los planteamientos que le dirigen. Y una vez que tomas conciencia de eso, tienes la oportunidad, si tú quieres, de alterar esas creencias. Y existen técnicas para, con la voluntad de la persona, si no sería manipular, con la voluntad de la persona, con la aceptación de la persona, poner creencias, quitar creencias que en ocasiones son limitadoras. Como eres mujer, puntos suspensivos. Las matemáticas y tú, puntos suspensivos. Ese tipo de creencias que nos han machacado y que nos han limitado. ¿Se pueden cambiar? Se pueden. ¿Es gratis? No. Paso 1, que la persona tome conciencia. Paso 2, que sepa priorizarlos. Paso 3, pedirle autorización de qué creencia quiere cambiar y por cuál sustituirla. Y eso se puede hacer. No es magia. Es pesado, pero no es magia. Después de que podemos trabajar con la inteligencia emocional, ampliándola, entendiendo que la inteligencia emocional, en esencia, no es más que, luego vendrá por ahí, en algún sitio, creo que esto también es tuyo, que se quedó. Una captación de tomar conciencia de cuáles son nuestras emociones, dotarlas de nombre y saber cómo dirigirlas hacia los objetivos que deseamos, cómo apoyarnos en ellas. Vale. La inteligencia emocional la puso muy de moda Daniel Goleman. A mí no me gusta Daniel Goleman. Creo que es un buen periodista y que a través de sus columnas periodísticas la hizo célebre y nos hizo un favor fantástico. Ahora, los papás fueron Salovey y Meyer. Y además, deciros que nació la inteligencia emocional para enfrentar un problema en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, donde sus barrios marginales, sus ciudades marginales, los chiquillos carentes, años 80, tomad este encuadre, años 80, se enfrentaban a las situaciones adversas, pistola en mano, y no es una metáfora, es literal pistola en mano. Así es que si alguien se sentía frustrado por una circunstancia que le era adversa, podía coger el arma en casa y despacharse con el profesor, con el colega o con quien fuera. Salovey y Meyer hicieron un trabajo muy bonito, muy potente, que se ha ido desarrollando desde entonces. Goleman lo que hizo fue darle publicidad, esto sí. Ahora, Goleman no es el papá de la inteligencia emocional. Me gusta, sin embargo, su definición, que os he comentado y anticipado antes. La capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigirla hacia objetivos y poderlos compartir con los demás. Las emociones forman parte del software de base. Están dentro de nosotros. No podemos no emocionarnos. Lo que sí que podemos es saber cómo gestionar esas emociones. Esto sí. Así es que cuando alguien dice, quiero controlar mis emociones, literalmente no se puede hacer. Las emociones no se pueden controlar, se pueden canalizar, pero no controlar. No puedes cercenar, no puedes castrar, no puedes cortar. Y si lo haces, se producen procesos psicosomáticos que se traducen en alteraciones en tu cuerpo, en enfermedades sobrevenidas, que son muy fáciles de detectar. Y si alguien tiene interés, podemos comentarlo en el turno de ruegos y preguntas, si os parece. El modelo de Meyer y Salovey se apoya en 4 partes. Primero, tener la idea de percibir. Cuando hago talleres con peques de 4 años, de 4 a 7 años, yo tengo una nieta de 4 años y medio y es fantástica, Aitana, fantástica. Y cuando hago con sus colegas talleres de 1 día y medio de inteligencia emocional, que se puede, nos ponemos un espejo y les decimos, pon cara de tristeza, pon cara de alegría,
pon cara de asco, pon cara de... ¿Y sabéis qué? No todos los niños son capaces de identificar las emociones. Esto me hace sentir triste. Por eso hago los talleres. Porque en un cajón amplio y ambiguo de estoy nervioso, estoy nerviosa, se habla de emociones y no se sabe identificar. Cuando sabes identificarlas, puedes tener conciencia de qué eco dejan. El asco es una de las 6 emociones básicas. El asco es la base emocional de la intolerancia. Ahora pensad en los coles cómo andamos de intolerancia. Facilitar. No solamente reprimir, sino todo lo contrario, fomentar, plantear, hacer ejercicios donde silueteando en papel continuo, de este estraza, de este marrón, así pues pegado silueteamos a los niños y luego les damos post-it para que cada quien pueda ponerle a cada quien lo que piensa y les enseñamos con un hula hoop, ¿sabes? De esto de que se hace así. Círculos de excelencia, de PNL, a un nivel que ellos puedan entender, comprender, para que puedan entender, para que puedan trabajar, para que se empiecen a familiarizar y puedan decir y expresar, como hace mi nieta, exactamente qué situación emocional tiene. He dado al botón antes de tiempo. Comprender y, por último, regular. Cada una de ellas, la percepción, está definida. Incluso en adultos nos cuesta trabajo identificar nuestras propias emociones. Nos cuesta mucho trabajo expresarlas, facilitarlas. Es más, nos cohibimos de emocionarnos porque los entornos en los que estamos quizás sean adversos a la expresión emocional, a la expresión emocional. En el entorno laboral, especialmente. En algunas familias, porque no se considera que los niños no lloran, los hombres no lloran. Y efectivamente terminan por no llorar. Tienen una úlcera de estómago genial, pero eso sí, ni una lágrima, tú. Comprender. Gestionar a partir de cómo se estructuran las emociones, sentimientos completos. Pensad que un sentimiento no es más que, de base, una emoción a la que le hemos puesto un pensamiento encima. Tomad conciencia de esto. Las emociones son originales, son genuinas. Los sentimientos, no. ¿Cuál es la etimología de la palabra sentimiento? En vuestra mente, partirla. Sentimiento. Sentir mentiras. Decimos que de base son emociones a las que ponemos un pensamiento y ahora pensamiento. De tal manera que cuando asociamos a una emoción un pensamiento que sea positivo, el sentimiento lo es, y cuando a una emoción le asociamos un pensamiento negativo, el sentimiento en consecuencia lo es. ¿Podemos educar esto? Sí. ¿Es gratis en un pispás? No. ¿Se puede? Sí. Lo llevo haciendo desde el año 93, así es que no sé cuántos años, pero esos. Regulación. ¿Sabemos enfadarnos? ¿Sabéis enfadaros? ¿Os habéis enfadado alguna vez, quizá de casualidad? Sí. ¿En el momento oportuno? ¿Con la persona adecuada? ¿En el nivel justo? Dices, bueno, esto es otra cosa. Dices, no, esto es inteligencia emocional. De eso es de lo que estamos hablando. Así es que regular emociones, sentimientos, nos producen, en mi opinión, una liberación, una capacitación, una capacidad de enfrentarnos a situaciones adversas, no solo dentro de la orientación, sino a nivel vital, la primera entrevista de trabajo, el que te acepten en el puesto, más allá del currículum. Ya sabéis, los que estáis dedicados a este tema, que la exigencia no viene hoy tanto, que también, no tanto
por la parte curricular, sino por las capacidades transversales que se presentan. Esto no lo estamos enfrentando todos los días y los que os dedicáis, de hecho, a este campo, lo vivís con frecuencia. Este modelo es muy facilón de ver, de visualizar y, en consecuencia, de entender cómo la inteligencia emocional es nexo entre los tres ámbitos. Claro, excuso deciros que como yo soy el de inteligencia emocional, ¿verdad? Estoy haciendo una imagen fantástica. Sí, lo sé. El modelo que, no digo desafortunadamente, no adecuadamente, en mi opinión, estas son opiniones, con lo cual es discutible lo que digo, se está llevando a las escuelas y a algunas universidades, la Camilo José Cela de Madrid, por ejemplo, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y ahora se ha puesto como muy célebre que todos los colegios quieran fomentar las inteligencias múltiples. Y están entrando especialmente en colegios de ámbito religioso, los clásicos. Me llama la atención esto, porque ya no se le da tanta fuerza a la inteligencia lógico-matemática como ha sido tradicional y se empieza a trabajar con inteligencias alternativas que nos propone Gardner con ánimo de crear esas competencias transversales cuando los alumnos lleguen a la universidad. Está bien, a mí me parece que no es suficiente. Una vez más, una opinión. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Me encanta esa frase que se le atribuye a Einstein, me encanta. El ejemplo no es la mejor manera de influir en las personas, es la única. Así es que ser ejemplo es un primer paso. Todo lo que sea influir en los demás que no sea desde el ejemplo, en mi opinión, es manipulación. Esta fotografía que viene ahora es genial. Alguien de referencia para el peque. Caminan reflexivos y el peque, ajeno a la situación, les imita textualmente. Albert Bandura es una referencia en el ámbito de la inteligencia emocional. La mayoría de las conductas humanas se transmiten socialmente a través de los ejemplos que proporcionan las personas influyentes, que el sujeto observa y reproduce. Mi hija, la mayor, la que me ha hecho abuelo, cuando era peque se peinaba haciendo así. Y cuando le dije, nena, ¿qué haces? Me estoy peinando. ¿Y para qué sacas la lengua? No sé, lo haces tú. No era, bueno, de aquella yo tenía pelo, esta es otra. No me había dado cuenta. Y mira que me veo todos los días en el espejo. Bueno, pues no me había dado cuenta que sacaba la lengua hacia un lado. Y ella entendía que la técnica de peinarse se supone que llevaba implícito la lengua. Bien. Os proponía, por si teníais interés, y como se va a quedar colgado en la página de la universidad, pues está bien que esté ahí y podáis ver cuáles son los patrones de respuesta emocional. Cómo, desde las emociones, en cualquiera de sus planteamientos, básica, adaptativa, desadaptativa, estas cosas, cómo podemos jugar con los pensamientos y generar sentimientos alternativos, valores antiguos que soporten creencias nuevas. Valores antiguos que soporten creencias nuevas. Todo un reto para un orientador. En mi opinión, buena parte de nuestro trabajo está ahí. Si alguien tendría interés en desarrollarlo, lo comento. Pero es tarde, estáis cansados de todo el día y no quiero ser pesado. No obstante, si alguien tiene interés, me encantará contarle cómo funciona el desarrollo y en las preguntas me remito. Lo tendréis y podéis bucear en ello. Quería llegar a las 6 emociones básicas que tampoco está claro que sean estas, ¿sabes? A mí me gusta la escuela de Chicago, Csikszentmihalyi, me gusta, y la de California. Y hay 6 emociones básicas, miedo, tristeza, asco, enfado, alegría y sorpresa, que generan una información que es muy interesante. Y aquí sí que me quiero parar un minutito, si tenéis paciencia conmigo. El miedo.
tiene una mala prensa el miedo y sin embargo lo que nos está avisando de verdad es que el reto al que nos enfrentamos no tenemos recursos para él. Esto es todo. Así es que si enseñamos a nuestra gente que el miedo es algo sano, no se avergüenzan de tenerlo, sino que es una alarma interna, y por eso pongo la fotografía, no sé si se distingue bien, como del panel de un coche. ¿Sabes de aquello que tienes un panel de un coche con lucecitas que te dice que te has dejado el freno de mano echado o qué sé yo, o la gasolina que falta? Bueno, pues ese es el papel que juegan las emociones. Se enciende una lucecita que te pone en sobreaviso. ¡Ey! Nos falta gasolina. Tú puedes, como hacemos en ocasiones en nuestra cultura, poner el dedo encima de la lucecita y seguir el viaje. Vale. La gasolina aguantará lo que aguante. Luego no te enfades si te quedas tirado en la mitad de en medio. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la tristeza que nos avisa de una pérdida? Es una emoción, otra vez con mala prensa, y sin embargo restaura, cauteriza la herida y nos dispone a salir adelante. Es fantástico eso. El asco, el rechazo, el desprecio, el enfado. Este me gusta, especialmente porque en España tenemos los hombres una dificultad emocional. No nos dejan emocionarnos culturalmente, no nos dejan. Así es que cuando nos emocionamos solo podemos hacer dos cosas, pensadlo. O vacilamos, bromeamos, o nos enfadamos. Y a lo mejor lo que hay debajo es miedo. Ya, pero no queremos demostrar que tenemos miedo porque nosotros somos más machotes. Comprender esa situación, que el enfado lo único que te dice es que alguien se ha saltado tus límites. Eso es lo que dice el enfado. Cuando a un muchacho le haces consciente de esta situación, genera estrategias, le apoyas a generar estrategias que bajen su nivel de enfado, su nivel de estrés. El campo que tú pones como límite depende de ti. Hay personas que llevan una capa por detrás, ¿verdad? ¿Podéis visualizar los vestidos aquellos de Sisi Emperatriz? Los más mayores, los de mi edad, sí. Los más jóvenes preguntarán, ¿Sisi Emperatriz quién es? ¿Una cantante musical? Esos vestidos de escote, palabra de honor, ¿no? ¿No se llaman así, palabra de honor? Pues imaginaos un vestido de estos. Las personas que ponen un límite muy exagerado, cualquier persona puede pisarles el vestido. Enseguida se sienten ofendidas, enseguida se enfadan. Esa cola de vestido larga se llama ego. Cuando tienes mucho ego, te sientes enfadado en un pispás. Si tuvieses un ego siguiendo el símil como el de los mosqueteros, el jubón, la prenda corta de los mosqueteros, ¿sabéis lo que quiero decir? Ese abriguillo corto. Es muy difícil que te pisen el abrigo, ¿verdad? Si te lo quieren pisar, alguien tendría que levantar el pie literalmente para... Bueno. La segunda faceta del enfado, cuando las personas son menos maduras emocionalmente, no es que te salten los límites. Esto es para las personas maduras emocionalmente, no de edad, emocional. Cuando las personas son inmaduras emocionalmente, dependiendo de la edad, es la falta de tolerancia a la frustración. De eso te informa el enfado. La alegría, la satisfacción y la sorpresa, el asombro que te propone una situación que no conocías. Reconocer esas emociones nos permite apoyar a las personas. Luego, si no somos capaces de generarlas, de educarnos en ellas, se generan cargas emocionales. Las cargas emocionales son una secuencia fea, una situación, un eco feo de las emociones. Cargas emocionales, en el caso del miedo es el estrés, en el caso de la tristeza la depresión, en el caso del asco la intolerancia, del enfado la ira y así sucesivamente con cada una de ellas. Cargas emocionales que sesgan, que coartan, que inhiben, que limitan tu capacidad habitual de funcionamiento. ¿Conocéis alguno de vosotros quizás a alguien que padezca
que tiene úlcera de estómago permanente, siempre está enfadado. No, no conocéis a nadie así, ¿no? Hay una serie de estudios a nivel de familia que merece la pena echarles un ojito y que os pongo ahí. También hay estudios hechos a nivel docente y os los pongo un poquito más abajo. No todos tienen una significación potente. Ahora, a mí me parece que son una buena referencia para echarles una ojeada de qué eco dejan. A nivel social y, por último, abajo, los que tienen que ver con la motivación docente. Cuando hablamos de coaching, es cómo poner en práctica, desde estas situaciones que hemos planteado, con los alumnos ejercicios que, como el que hemos escenificado con Carmela, nos permitan apoyarlo. Las técnicas de coaching están diseñadas para no ayudar a las personas, sino apoyarlas. Y hay una diferencia fundamental entre la ayuda y el apoyo. Ayudar es hacer por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. En ocasiones es importante ayudar, sí. Podéis pensar en una madre con su bebé. No podría sobrevivir sin la ayuda de la madre, ¿de acuerdo? En un niño de 4 o 5 años, cuando hay que atarle el cordón, la mamá hace magia con los cordones, eso cree él. La madre hace pim pam pim y aquello se queda atado. Él lo intenta y no hay manera. Parece razonable que en esas edades la madre ayude. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabéis que hay madres que siguen ayudando a sus hijos de 42? Bueno, no les atan los zapatos, pero les hacen la cama, les planchan la camisa. Lo triste es que luego estos se casan y quieren la réplica, ¿sabes? El apoyo significa estar ahí con la persona, compartir con él la experiencia, proponerle sugerentes alternativas para que él pueda elegir cuál es la más adecuada. Ayudar castra, apoyar provoca el crecimiento. El coaching, como técnica, que tampoco es nueva, para nada nueva. El término sí, la técnica no. Se ha puesto muy de moda, en mi opinión, desafortunadamente, porque ahora hay más escuelas de coaching con ánimo de formar coach que gente formada en coaching. El coaching es una filosofía. Hay un cuento que se le atribuye a Jorge Bucay. Yo he leído Jorge Bucay y no he visto el cuento, pero en fin, se le atribuye a él y os lo refiero para que entendáis qué se siente cuando se hace coaching. Por otro lado, es conocido y quizá alguno de vosotros lo tenga presente. Cuando tú haces coaching, lo que sientes es algo parecido a esto. ¿Sabéis que hay, en ocasiones, familias de cetáceos que se quedan varadas en la arena? Y en televisión nos ofrecen, ¿verdad?, una secuencia de cómo los pescadores o la gente del pueblo próxima a la playa tira de los cetáceos para devolverlos. No está muy claro por qué hacen esto. El ruido de los motores, los radares, qué sé yo. La cosa es que se equivocan y se quedan varados. Pues semejante a los cetáceos hay una especie de estrella de mar que le ocurre esto. Las estrellas de mar son unos animales torpes, muy torpes. A ver, nadar no nadan y andar tampoco. Las estrellas de mar son cachas, son como Schwarzenegger. Te cogen un molusco y lo destripan en un pispás, pero en un pispás. Pues hay un tipo de estrellas de mar, según el cuento, que para aparearse necesita salir del mar. Ahora tú imagínate qué follón. Estos que no saben nadar, no saben andar, tienen que aprovechar la pleamar para ir a la playa. Además tiene que ser de noche, porque si es de día se tuestan. Esperar a agarrarse allí a la playa y que baje el mar. Buscar quién está en condiciones de quererse
y darse todos los revolconcitos que puedan en el menor tiempo posible. Esperar a que suba la pleamar y otra vez todo el mundo para abajo. Bueno, pues esto ocurre y ocurre bien, pero hay veces que no. En este furor sexual se quedan despistados y allí está toda la playa infectada atestada de estrellas de mar. Es tan potente el espectáculo que hay muchos turistas que acuden con sus cámaras a fotografiarlos. El cuento dice que en un extremo de la playa había un loco, alguien que absurdamente iba recogiendo estrellas de mar y arrojándolas de la arena al agua. La gente se reía de él. Es ridículo. Este esfuerzo que estás haciendo es inútil. Hay muchas estrellas en la playa. Uno de los turistas deja la cámara de fotos y, conmovido, se acerca. ¿No te das cuenta de que hay muchas estrellas y no vas a poder salvar a todas? Y el loco le dice, sí, pero esta que tengo en la mano, esta se va a salvar. Y esto conmovió más al turista, que comprendió que dos manos hacían más que una. Y se puso con él. Oye, enséñame. Mira, mete los dedos debajo de la estrella. Dale un par de golpecitos. Si la estrella quiere salvarse, se soltará. Hay algunas estrellas que, despistadas, se agarran con tanta fuerza a la arena de la playa, porque la confunden con la arena del fondo del mar y creen que es así como se salvan. No intentes arrancarlas. Si lo haces, las vas a romper. Y hay tantas estrellas que salvar. Cuando yo empecé en este mundillo del coaching, el primer coach en España reconocido se llama Martha Williams. Es yanqui. Mi profe. La segunda es española, con mucho genio. Pilar Gómez Acebo. Si alguna vez podéis escucharla, es fantástica. Mi mentora. Y luego había dos personas más y el que suscribe. Cuando estábamos en la playa, éramos 5, locos, absurdos, ridículos. Nadie entendía qué era inteligencia emocional, ni qué era coaching, ni programación neurolingüística, ni literalmente mandangas de estas. ¿Sabes cómo me emociona pensar que en la actualidad en la asociación somos más de 2000? Me encanta. ¿Todos son capaces de coger estrellas y arrojarlas al mar? No, todos tienen un título que dice que pueden hacerlo. No todos, y esto lo digo y no creáis que me siento muy orgulloso. No todos tienen la habilidad de hacerlo. Es así, aunque tengan la acreditación. Todo se andará. Oye, éramos 5, así es que ahora somos 2000. Eso es lo que yo siento cuando hago coaching. Eso es lo que yo siento cuando colaboro con instituciones para enseñar a sus formadores, a sus orientadores, a dirigir de forma eficiente a su gente. Y no solo en colegios, no solo en universidades. La Camilo José Cela hacía una referencia antes, de Madrid. No solo colegios que dependen de las hermanas carmelitas o de las dominicas, no solo. Con Intermón Oxfam se puede. Y con ONGs más chiquititas, Fundación Picarral de Zaragoza o Chiquillos en el Campo, que son 2 ONGs que recogen muchachos con riesgo de exclusión social. Estos procesos son especialmente difíciles. Formar a estas personas en que les den una orientación, un apoyo, en que salgan con la posibilidad de tener un trabajo, con un oficio que les permita salir adelante, para mí es orientación, muy buena orientación. Sacarles de un futuro incierto y darles un futuro que depende de ellos, esto es otra historia. Esto es la propuesta. Las herramientas son conocidas. Partir de un DAFO, ¿conocéis el DAFO? Se aplica en el campo del marketing y en la empresa. ¿Y por qué no en una persona y para una meta? Cada persona tiene un DAFO diferente en función de la meta que vaya a perseguir, pero ¿por qué no hacer un DAFO?
¿Por qué no hacerle consciente de sus debilidades, de sus amenazas, de sus fortalezas, de sus oportunidades? ¿Por qué no aplicar un Johari? Johari es el apócope, como la superposición del apellido de dos psicólogos, Joseph Luft y Harry Ingman, que hicieron una ventana que proponía cómo sacar información del entorno. Un cuestionario construido por la persona con adjetivos en los que los demás le dicen 0, no, 4, mucho, 1, 2, 3. ¿Sabes lo útil que supone entregar un cuestionario así a tu entorno, como de 30 personas que te evalúen, y poder determinar, constatar cuál es el eco que dejan tus conductas? ¿Sabes qué flash de información produce esto? ¿Qué cambio de actitudes se proponen? Porque claro, uno va conduciéndose por la vida como va, pero no mira para atrás a ver cuántos muertos dejan en la cuneta, ¿sabes? Cuando tienes la oportunidad de que alguien te diga, hey, mira, este es el eco de tu conducta, ¿qué quieres hacer con esto? Les haces tomar conciencia, les haces responsabilizarse y empiezan a funcionar. Proponer planes de trabajo, desde los muy sesudos y pesados porque hay muchos recursos que intervienen como un PERT, o los más sencillos como un Ishikawa, como una herramienta sencilla, fácil, de acceso inmediato. Es probable que a muchos de vosotros ninguna de las herramientas que os he comentado os resulten ajenas, incluso que las utilicéis. La concatenación que os he propuesto, trabajar desde las creencias, desde los valores que tiene la persona. Y si la persona quiere poderlos modificar para sacar su mejor versión de sí mismos, a mí esto me pone. Me encanta. Disfruto como un enano. Y no solo se hace dentro del ámbito docente, se hace en el mundo de la empresa y con resultados semejantes. Hay muy pocos programas que incluyan inteligencia emocional y en España esos son los que yo he visto, más allá de los que yo propongo. Estos son los que yo he visto. Esta es la idea, esta es la invitación, esta es la sugerencia, este es el cachete en el culo, para que os pongáis en movimiento. Si dentro de vuestras responsabilidades está precisamente la orientación. Si os dedicáis a esto, los métodos tradicionales están bien, todo el trabajo que se hace de acceso a la empresa está bien. Ahora, no te olvides de cuál es el sujeto activo de la oración, y no es la empresa y no es la universidad, es el alumno. Y este parece que se ha convertido, otra vez mi opinión, en un medio y no en el fin, que es lo que nos debería de orientar. Y dicho esto, para que no me riñan, son las 8 casi en punto, corto y me someto a críticas, debates, discusiones y lo que corresponda. Incluso si alguien hace una pregunta, lo agradezco. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer al respecto, por favor? Después de la saturación de todo el día escuchando a personas expertas, ilustres, egregias y conspicuas, por favor. Sí, muy buena. Bueno, pues yo primero agradecerle la brillante intervención que ha tenido. ¿Agradecerme el qué? ¿Perdón? La brillante intervención que ha tenido. Oh, cómo me encanta. Esto lo estoy grabando, lo de brillante, digo. Sí, queda grabado, queda grabado. Y bueno, y después quería preguntarle si detrás de todos los pensamientos, de todos los que tenemos, hay siempre emociones implícitas. Al revés. Las emociones es lo primero que surge. Y los psicólogos que haya en la sala, que algunos espero que haya, saben que el circuito de Pápez refrenda desde hace ya muchos años cómo funciona la emoción a nivel fisiológico dentro de nuestra mente. Luego, lo primero que surge es la emoción. Y tiene sentido. La emoción te propone una conducta inmediata si a la mente no se le ocurre qué hacer.
Las emociones han nacido para que sobrevivamos. Esta es su razón de ser, no tienen otro sentido. Y nos ponen en marcha, conduciéndonos, discriminando nuestra conducta en un sentido o en otro en función de la emoción. La perversión de la cultura. ¿Has visto cómo he metido una cuña publicitaria? La perversión de la cultura es manipular la emoción en función de pensamientos propios, interesados. Los sentimientos que se generan huelen mal. Luego, ¿debajo de los pensamientos hay una emoción? No necesariamente. ¿Debajo de los sentimientos hay un pensamiento? Sí. Este silogismo sí que te lo compro. ¿Sabes cómo los niños aprenden esto? Te voy a contar una anécdota personal. ¿Tenéis paciencia conmigo? Prometo no ser más allá de 2 minutos. A mí me gusta montar a caballo y mi hija, la más pequeña, comparte afición. Y fuimos a montar a caballo a un picadero próximo de casa. Tenía la costumbre cada vez que terminaba de montar de quedarse a hablar con las amiguitas y tal. Y ese día yo necesitaba ir al baño con urgencia. Y el baño del picadero no estaba muy claro si era utilizado por los caballos o por los jinetes. Entonces, no. Nena, vámonos a casa que tengo prisa y tal. Nos montamos en el coche y en vez de coger la carretera habitual me voy por una pequeñita, comarcal, con baches, pero más corta. Y pinché. Así es que me bajo del coche, cojo el gato y no cabe tú. Digo, coño, con el coche alemán. Estos que se supone que son como... Pues no entraba la llave inglesa en él. Y mi hija, de 9 años, entonces... Bueno, una niña de 9 años, su padre es Dios en la tierra. Es omnipresente, omnisapiente. Pues imagínate verme en aquella situación. No podía con el... Nena, quédate cuidando el coche, una carretera comarcal que no pasa nadie. Y yo me puse detrás de un árbol, mírame. Lo de ponerme detrás de un árbol era un eufemismo, ¿sabes? Y le dejé a ella cuidando el coche, como para darle importancia al tema y que no se viniera conmigo donde yo tenía que ir. Bajarse un pantalón de montar a caballo, no sé si has visto, esto cuesta la de Dios, tú. Bueno, pues detrás de mi árbol y tal. Y pasó un SEAT 600, que ya no existen. Y se para y me saluda. Me subo corriendo los pantalones, claro, bueno, corriendo. Intento subirme los pantalones, me saluda, le saludo, me vuelvo a poner, mi hija se ríe y pasa un segundo SEAT 600. Que como el anterior había pitado, este para a ver quién, yo. Otra vez para arriba, me pita, le saludo, me saluda y un tercer SEAT 600 y un cuarto. Cuando íbamos por el SEAT 600 número 15 o así, era un protocolo, ellos paraban, yo ya lo mío, yo ya saludaban, yo saludaba. Mi hija se reía tanto que la estoy viendo con sus pelos puestos en la cara, agarrándose el vientre de ver a su padre en semejante situación. SEAT 600 número 30, convención de SEAT 600 en Chinchón, Madrid. Termino, cojo a la niña, me voy al pueblo próximo, llego y la primera casa llamo a la puerta. Y sale una señora de estricto luto castellano, de negro, enjuta, arrugadina. Le digo, mire usted, a gritos, mire usted que me he pinchado el coche y el móvil en la vaguada. Dice, sí, es que estamos en zona de sombra. Digo, hostia, la vieja, cómo le pega, ¿no? Zona de sombra. Y saca de su sayo un teléfono inalámbrico, me lo da y dice, ¿dónde tiene usted el coche? Allí y tal. Se viene conmigo, yo diciendo, esta señora, se pone y me dice, ¿ha quitado usted el embellecedor? Me dejó muerto. Fue más humillante mi hija otra vez. No había quitado el embellecedor, no sabía que había un embellecedor en la rueda. Cambio la rueda, me voy a casa y en el trayecto, papá, ¿se lo puedo contar a la tate? Y a mamá y a la seño, chiquita, a ver, tranquilidad. ¿Sabes? Que cada vez que hacíamos un viaje,
a ver a sus tíos a Elche o a Galicia. Papá, llegamos, un poquito de paciencia. Papá, me aburro. Va, nena, tranquilidad. Papá, ¿por qué no pinchamos? Piénsalo. ¿Qué hubiese ocurrido si mi reacción hubiese sido pinchar la rueda, clamar al cielo, darle patadas a la rueda pinchada, castigándola por haberlo hecho? Ella no tenía experiencia de qué había que hacer cuando una rueda se pincha. Ella notó cómo reaccionar emocionalmente, qué pensamientos asociar ante una situación sobrevenida de la que no tenía referencias. Y lo que asoció fue muy divertido. ¿Te das cuenta? Ahora piensa en el ejemplo que damos a nuestros peques, a nuestros alumnos, a nuestros colegas, ante situaciones en las que no sabemos gestionar y perdemos el control. ¿Qué apuntan? Y tú eres su referencia, ¿sabes? Tú. Pero luego se nos infla la boca de citar estudios, algoritmos y pitos y flautas. El ejemplo no es la mejor manera de influir en las personas, es la única. Sé coherente. ¿Te sientes respondido? Bastante, sí. Espero que sí, porque llevo como 3 minutos hablando. Gracias. ¿Y alguien tiene alguna pregunta más que hacer, por favor? Espera, un segundito, que estaba una señorita del fondo y era... Bueno, es muy breve. Cuando ha hablado de definir, creo que era en el paso de definir las emociones, los sentimientos como honestos o deshonestos, me gustaría que explicaras cuál es la clasificación en que te basas para definir un sentimiento honesto. Los que te ayudan a crecer de forma ecológica. ¿Puedes desarrollar un poquitín más? Sí. ¿No me has dicho que sea breve? Has empezado diciendo soy breve. No, que soy breve yo. Ah, bien, vale. En ese caso, ¿hasta cuándo podemos? La ecología la define, no los árboles y los pájaros, y que también. La ecología la define que seas capaz de generar en tu entorno un proceso de aprendizaje continuo, de crecimiento, de empuje sin miedo al error. Todos los pensamientos que vayan en línea de un crecimiento ecológico, respetándote, respetándole al entorno, aceptado. Eso es un pensamiento honesto. Un pensamiento deshonesto es el que va en sentido contrario. ¿Lo tienes? Así es que podríamos profundizar. No es difícil. Dime qué valores tienes, en qué conductas se traducen que generen lo que te estoy proponiendo. Eso es un pensamiento positivo, un pensamiento honesto. Los demás no lo son. Me voy a llevar cosas por delante para que crezca algo nuevo. Yo empiezo por plantar lo nuevo. No me pongo a pelear con lo viejo. ¿No tienes espacio? ¿No tienes espacio para plantar? Yo creo que sí. Sí. Bueno, lo único que a lo mejor es que tienes que cambiar de escenario. Esto sí. Esto puede ser. Ahora, luchar con lo viejo me parece estéril. Es una opinión, ¿eh? No llevo alzacuellos, no estoy en posesión de la verdad. Es estéril. ¿Qué tal empezar a trabajar con lo nuevo? Que vean los resultados de lo nuevo. Esto es lo que te propongo. Es arriesgado. Hay que tener coraje. Y te van a llamar muchas cosas durante mucho tiempo, hasta que se genere un ambiente en el que una universidad te contrata para hablar de inteligencia emocional y coaching.
Pues es la tercera. ¿Sabes qué satisfacción interna siento con esta? Cuando éramos los locos, solo 15 años atrás, no me he puesto a pelear con las instituciones. No merece la pena, en mi opinión. Es tu turno, ahora sí, antes de que te quedes dormida, va. Reflexionas con los ojos cerrados. ¿Qué ocurre cuando en una familia se educa de la misma manera a dos hermanos, a dos hijos, se da el mismo ejemplo y uno va para acá y otro para allá? No sé. Yo tampoco. Si son originarias y aparte del ejemplo no hay nada que lo condicione, pues no lo entiendo. Algo falla. Algo tiene que influir más. Claro. Lo que estamos diciendo es cómo desde el trabajo de las emociones la persona puede tomar conciencia de lo que significan, de la información que les da. Lo que no estamos diciendo es qué respuesta tienen que dar. Si te vas al ejemplo del coche es más fácil. Se enciende el piloto. Llevas el freno de mano echado. Esa es la educación. Lo que tú hagas con el freno de mano es tu responsabilidad, no del educador. Él te podrá aconsejar que es mejor bajar el freno y que es más rápido, ya, pero tú no vas a estar con esa persona toda su vida para decirle detrás, oye, baja el freno, oye, baja el freno. Lo que habrás de decirle es, si bajas el freno, la cosa va mucho mejor. Y si lo llevas subido, con el tiempo va a ser estéril, que lo lleves bajado o subido, no tendrás freno de mano. Me siento satisfecho de la educación que han recibido mis 3 hijas, aunque no mi familia comparte la misma situación, mi familia ascendente. Estoy contento, porque yo no puedo vivir su vida ni quiero. Ahora, quiero que tengan un mapa abierto, no cerrado, para que puedan incorporar información nueva que les permita guiarse. Este ha sido mi objetivo. Estoy contento. Y las cosas que les acontezcan es su responsabilidad, no es la mía. La mía era dotarles del mapa. El uso que hagan del mapa es su tema, no es el mío. ¿Más preguntas? Claro. Más que una pregunta es, bueno, sí, realmente es una pregunta. Hemos hablado de trabajar desde las creencias y yo le quería preguntar si conoce cuáles son las creencias erróneas más frecuentes entre los universitarios y algún consejo para, bueno, poder trabajar con ellos. Como creencias tipificadas no tengo un ranking realizado. Ahora, la primera es el miedo. Miedo a crecer, miedo a asumir responsabilidades, miedo a decidir. Y en mi opinión, no es la crisis lo que justifica el éxito de los máster, sino el miedo a desembocar en el ámbito laboral. Así es que terminan la carrera, me hago un máster. Terminan el máster, me hago otro. La creencia es que no se sienten con la capacidad de poder enfrentarse al reto. La universidad nos dota de conocimientos técnicos. Parto de la premisa de que hayan aprobado, superado las pruebas, etc. Algunos más, otros menos. No todo el mundo que es licenciado en Derecho terminará siendo abogado, etcétera, etcétera. Ahora, no tenemos formación en ese ámbito emocional, transversal, paralelo, que funciona en todos los ámbitos de nuestra vida. No nos enseñan en ese ámbito. Y las creencias forman algo fundamental. Es la base de la pirámide neurológica. Todas nuestras conductas se apoyan en ellas. Si las creencias son sanas, nuestro funcionamiento es mejor. Y si no lo son, peor. Y sin embargo, esta área la desatendemos. No le prestamos atención. Si conseguimos no solo universitarios que estén formados, sino que tengan capacitación. La Universidad Politécnica de Madrid ha preparado una formación específica de inteligencia emocional, entre otras herramientas, para dotarles
de esas capacidades, de esas habilidades que demanda el ámbito laboral. Estamos trabajando ya en eso, en esto. Ya existe. Luego, las creencias que me preguntabas, que se sienten limitados, que no se sienten suficientemente capacitados, que no terminan de sentirse con la capacidad de dar el salto. No lo tienen. Bueno, te hablo desde mi experiencia, que es la que es. ¿Más preguntas, por favor? Claro. Sí, hola. Hola. Mira, quería preguntarle, yo soy psicóloga. Muy bien. Entonces... Hay cosas peores, o sea, no te preocupes. sí, no está mal. Entonces quería comentarle, porque muchas de las cosas de las que usted habla me suenan pues muy familiares, ¿no? De creencias, valores, autoconceptos. Entonces yo quería preguntarle, porque cada vez que oigo hablar de coaching e inteligencia emocional, me parece que es algo que está muy tomado de la psicología. Entonces quería saber su opinión de hasta qué punto coaching, inteligencia emocional, estudios y técnicas se nutren de la psicología para su aplicación, ¿no? Yo estoy convencido de que buena parte del coaching se ha sustanciado en una ciencia que llaman psicología. Es más antiguo el coaching que la psicología. La psicología nace de la filosofía. En España, hasta el año 75, no teníamos psicólogos, teníamos licenciados en filosofía y letras. Era lo que teníamos. Cuando se creó la Facultad de Psicología, se creó un curso puente de un año en el que los psicólogos futuros se les daba un taller práctico, literalmente, y se les dio el título de psicólogos. El primer psicólogo en España, el primero, se llama Felipe Villares, y es el colegiado número 1. No, es psicólogo, es licenciado en Filosofía y Letras. La psicología, cuando nació, allá por el 1879, desde el estudio de la histeria, que es el origen, lo hizo con una idea muy práctica. Ya había un magma, ya había una sensación muy amplia, muy socializada de cómo trabajarlo. La histeria, la angustia, que entonces se llamaba locura, fueron los cimientos para recoger unas tendencias prácticas que dieron como base la psicología. La primera referencia de coaching es Sócrates. Sun Tzu, 6 siglos antes de Cristo. Y no se puede llamar coaching porque las técnicas depuradas que hay hoy no las había. Ahora, la filosofía, el ambientillo, pero si el coaching existe en España como tal, porque la Iglesia Católica ha dado 2 pasos para atrás. Si la Iglesia Católica no hubiera dado 2 pasos para atrás, ni nosotros ni vosotros tendríamos trabajo. Porque en España los párrocos han hecho esa labor con más o menos eficiente toda la vida, toda. Y cuando uno no tenía con quién hablar de algo que era muy íntimo, muy personal, pues te ibas al párroco, le contabas el rollo y quien estaba inspirado pues te daba apoyo y el que no estaba inspirado pues te lo habías cargado. Pero esto ha existido en España siempre. Así es que el coaching se nutre de la psicología. Bueno, si lo quieres ver así, perfecto. Desde luego hay herramientas que nacen de psicólogos. Por ejemplo, el coaching humanista es Maslow y Roger a tope, pero a tope. O sea, no te imaginas cómo de a tope. Claro, para ti Maslow y Roger es la psicología humanista. Y aprovecho para meter cuña publicitaria, que no deja de ser parajódico que la psicología se llame humanista en 1950 cuando existía desde 1879. No se pregunte qué han hecho los psicólogos desde el 79 hasta el 50. Entiendo lo que dices. Y hay técnicas que están sacadas de psicología o al menos de psicólogos. Ahora, no tengo demasiado interés en marcar una línea de diferencia clara. Cuando empezamos a hacer coaching, los psicólogos nos veían como un enemigo. El 80% de los alumnos que tengo son psicólogos. El 80%. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, por favor? ¿Aló? Te van a odiar.
porque ya estaban frotándose las manos de como que nos íbamos. Yo soy orientadora laboral, soy psicóloga y trabajo en centros penitenciarios y trabajo como orientadora dentro del centro penitenciario. Este mes hemos estado trabajando la inteligencia emocional y las emociones. ¿Dónde? En el centro penitenciario de Albolote, aquí en Granada. Y Las hermanas carmelitas lo hacen en el 3 de Madrid. pues ha sido un mes muy apasionante, pero con lo que me he enseñado esta tarde va a ser mucho más apasionante el mes que viene, porque vamos a seguir trabajando las emociones, porque considero que va a ser la clave para la reinserción social que pretendemos, que es nuestro fin, que va a ser a través del empleo, pero que antes del empleo hay que trabajar otras muchas cosas Sí. para que puedan estar dentro. Me siento entendido. Gracias. Y te lo agradezco porque me ha llenado muchísimo la ponencia esta tarde. Muchas gracias. Te puedo dar el contacto allí para que te digan qué es lo Sí, que sí. hacen, si tú quieres. Sí, sí. Ujú. Muchas gracias. A ti. Me siento entendido. Esto es la intención que he puesto debajo de los comentarios, más allá de alguna práctica con Gabriela, Carmela. Bien, pues damos por cerrada la sesión, el día y todo esto. Muchas gracias.